La noche había caído sobre el pequeño caserío como una manta pesada de hielo. Afuera, el viento arrastraba hojas secas y golpeaba las ventanas con un gemido que parecía humano, como si el invierno quisiera entrar a la fuerza. Era Nochebuena, pero ninguna luz adornaba las calles, ningún canto se escuchaba a lo lejos, y ninguna risa cruzaba el aire. Solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía capaz de quebrar el corazón. En medio de ese paisaje desolado, se alzaba una antigua cabaña de madera. Pequeña, sencilla, casi abandonada, pero aún en pie. Allí, en el interior apenas iluminado por la flama temblorosa de una vela, se encontraba doña María Valverde, una mujer de manos gastadas y mirada que cargaba demasiados inviernos. La vela proyectaba sombras en su rostro, marcando cada arruga como si fueran caminos que contaban historias que nadie había querido escuchar. Doña María estaba sentada junto a una mesa de madera vieja. Tenía un chal sobre los hombros, pero aún así seguía tiritando. No solo por el frío, sino por algo más profundo, más hondo, por esa sensación amarga que se clava en el pecho cuando uno siente que el mundo entero lo ha olvidado. Mientras escuchaba el viento afuera, recordó otras nochebuenas, la mesa llena de pan dulce, el fuego encendido, las voces de sus hijos corriendo por la sala, la música de fondo, los abrazos cálidos. Pero ahora, nada. La casa estaba muda. Las sillas vacías. Los platos guardados. Nadie había cruzado la puerta en años. La mujer suspiró con un temblor que le apretó el alma. Quizá esta sea mi última Navidad, murmuró para sí, con un hilo de voz. No lo decía con dramatismo ni con miedo. Era una aceptación silenciosa, como quien observa una vela consumirse y sabe que no queda mucha cera. Sentía que su cuerpo se debilitaba día tras día, que su energía se apagaba como esa llama solitaria que ahora parpadeaba frente a ella. Cerró los ojos un momento, tratando de calentar sus manos con la respiración. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón, lento, cansado. ¿Será que ya no importo para nadie?, pensó. A veces, el verdadero invierno no está afuera, sino en el alma. La vela se movió con el viento que se coló por una rendija, y la sombra de María bailó sobre la pared. Se sintió pequeña. Se sintió frágil. Y, por primera vez en mucho tiempo, también se sintió asustada. No por la muerte, sino por la idea de partir sin que nadie lo note. Miró hacia la ventana empañada. No esperaba ver nada, pero aún así la observó. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. La luna parecía haberse escondido también. Era como si todo el universo compartiera su tristeza. Si pudiera escuchar aunque sea una voz, susurró. Pero no había voces. No había pasos. No había ninguna señal de vida allá afuera. Doña María juntó las manos para rezar, o tal vez solo para sentirse acompañada por algo, lo que fuera. El silencio volvió a llenar la habitación, espeso, pesado, hasta que, en medio de esa quietud, algo extraño sucedió. Una sensación leve, como un presentimiento, recorrió su espalda. No era frío esta vez. Era algo distinto, algo que no sabía explicar. Y aunque ella no lo sabía aún, aquella Nochebuena, la que creyó que sería su última, estaba a punto de convertirse en el inicio de un cambio inesperado. Porque incluso en las noches más oscuras, a veces la luz decide regresar cuando uno menos lo espera, y para quienes han sido olvidados, el destino siempre guarda un giro. Pero por ahora, María solo escuchó el silencio, sin imaginar que ese mismo silencio estaba por romperse. La madrugada avanzaba lentamente, como si también ella estuviera cansada. Doña María permanecía despierta, sentada frente a la vela que continuaba ardiendo con un valor que ella ya no sentía en su pecho. Afuera, el viento había perdido fuerza, pero dentro de la cabaña los recuerdos soplaban con más violencia que cualquier tormenta. A sus 70 años, María llevaba un duelo que todavía no encontraba descanso. Hacía apenas unos meses que don Ernesto, su esposo de toda la vida, había cerrado los ojos para siempre. Ella aún podía recordar cómo su mano se enfrió entre las suyas, cómo su respiración se apagó sin avisos, cómo su voz se volvió un eco que ya no encontraba forma de regresar. Desde entonces, la casa parecía más grande, más vacía, como si las paredes hubieran decidido retirarse para dejarla sola con su dolor. Ya no había pasos fuertes entrando por la puerta, ni el sonido de la radio vieja que Ernesto encendía cada mañana. No había regaños cariñosos ni discusiones por tonterías. Nada. Solo silencio. Ese silencio que lastima más que el frío. María, con los ojos fijos en la llama, se preguntó por qué la vida se había empeñado en quitarle tanto. Primero perdió a su esposo, y mucho antes, había perdido a su hijo, aunque él seguía vivo en algún lugar del mundo.
Ricardo, el nombre le dolía incluso pensarlo. Había sido un muchacho inquieto, de ideas rebeldes, de sueños gigantescos. Pero un día, sin un abrazo, sin una carta, sin una explicación, simplemente se marchó. Necesito encontrar mi camino, dijo antes de cerrar la puerta. Y jamás regresó. Han pasado tantos años desde entonces que María apenas recuerda el timbre de su voz. A veces cree escucharlo cuando el viento sacude las ventanas, pero enseguida comprende que no es él, que quizá nunca volverá a ser él. ¿Qué hice mal? Preguntaba en voz baja, como si alguien pudiera responderle. La soledad, cuando se acumula, se vuelve un espejo cruel. Esa mañana, si es que puede llamarse mañana a ese instante gris previo al amanecer, María se levantó con esfuerzo, caminó hacia la repisa y tomó una caja de madera. Dentro guardaba algunas fotografías, un pañuelo de Ernesto, y un puñado de cartas viejas que nunca llegó a enviar. Era un pequeño museo de su vida, una vida que parecía cada vez más ajena. Abrió la caja con manos temblorosas. La primera foto que encontró mostraba a un Ernesto joven, sonriéndole a la cámara mientras abrazaba a un Ricardo de apenas 7 años. María sintió que el aire se espesaba. Si tan solo volvieras, aunque sea una última vez, susurró. Colocó la foto sobre la mesa y dejó escapar un sollozo silencioso. A veces, llorar era la única forma de sentirse viva. Pero de pronto, algo interrumpió su tristeza. Un golpe suave en la puerta. María se quedó inmóvil. ¿Había escuchado bien? ¿O era su mente, cansada de tanto silencio, inventando sonidos? Otro golpe. Esta vez más claro, un toc-toc lento, como si la persona del otro lado dudara en insistir. El corazón de María comenzó a latir con una fuerza inesperada. Nadie tocaba esa puerta desde hacía meses. Tal vez años. A esa hora, además, era impensable que alguien estuviera afuera. Tomó la vela con cuidado y se acercó a la entrada. Cada paso le pesaba, no por miedo, sino por la extraña mezcla de esperanza y desconfianza que brotó dentro de ella. ¿Quién está ahí? Preguntó, con voz quebrada. Nadie respondió, pero el viento dejó de soplar como si también estuviera expectante. María apoyó la mano en el picaporte. Dudó. Tragó saliva. Abrió. Y allí, en medio de la noche fría, vio una silueta. No era Ricardo. Tampoco algún vecino perdido. Era un desconocido, empapado por la helada, con el rostro medio cubierto por una bufanda y los ojos rojos. No se sabía si por el frío o por haber llorado también, pero lo más extraño no era su apariencia. Lo extraño era que el hombre, apenas verla, dijo con voz temblorosa. ¿Usted es doña María Valverde? Ella se quedó sin aliento. Sí, soy yo. El hombre dio un paso adelante, respiró hondo, y con una mezcla de nervios y urgencia añadió. Necesito hablar con usted. Es sobre su hijo. El mundo de María se detuvo, la vela tembló, su corazón también. Y sin saberlo, estaba a punto de escuchar una verdad que cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegó sin calidez, extendiendo una luz pálida que apenas lograba atravesar la neblina espesa del caserío. Para María, cada mañana era un pequeño desafío, uno que enfrentaba con la misma dignidad silenciosa con la que había cargado su vida entera. Después de la inesperada visita del misterioso hombre la noche anterior, su corazón todavía estaba agitado, como si hubiera despertado de un sueño del que no lograba distinguir realidad de ilusión. Sin embargo, la vida, esa que no se detiene por nadie, la obligó a salir de su cabaña. Tenía que buscar comida. A su edad, el invierno caía sobre los huesos como una maldición. Aún así, María se envolvió en su chal desgastado y tomó su pequeña bolsa de tela. Caminó despacio por el sendero helado, dejando huellas que el viento borraba de inmediato, como si incluso la tierra la quisiera desvanecer. El pueblo, aunque pobre, tenía su propio brillo navideño. Las casas estaban adornadas con luces que titilaban tímidamente, los niños corrían con bufandas de colores, y el aroma de pan recién horneado escapaba de las cocinas. Pero nada de eso pertenecía a María. Ella avanzaba entre esas escenas como un fantasma invisible. Cuando llegó a la panadería de don Hilario, se asomó con timidez. ¿Habrá sobras de ayer, don Hilario? Preguntó con voz suave. El hombre, sin mirarla realmente, señaló un canasto donde había pedazos de pan duro. Lléveselo, María. Pero no puedo darle más. La temporada está difícil. Ella sonrió con gratitud aunque la respuesta le dolió. Gracias, con esto me arreglo. Siguió su recorrido por el pueblo, tocando puertas con la misma humildad de siempre. Algunos vecinos le daban un hueso, un poco de arroz, restos de verduras. Otros apenas abrían la puerta,
La miraban como si pidiera demasiado y luego la cerraban sin decir palabra. A veces, incluso la ignoraban. No por maldad, sino por esa indiferencia que nace cuando la pobreza se vuelve paisaje. María estaba acostumbrada a ese trato, pero esa mañana algo dentro de ella se sintió distinto. Más frágil. Más vulnerable. Quizá por el recuerdo de la voz del desconocido, o por el peso acumulado de tantos inviernos vividos sola. Mientras caminaba de regreso, vio a varias familias decorando sus casas. Escuchó risas, villancicos, promesas de cenas abundantes. Y aunque ella trató de no mirar, una punzada profunda en el pecho le recordó que hacía años que nadie le deseaba feliz Navidad. Se detuvo un momento junto al pozo del pueblo, respirando el aire helado que le quemaba los pulmones. Ernesto. Ricardo, ¿por qué se fueron? Susurró al viento. ¿Por qué tuve que quedarme sola? Un sollozo escapó sin permiso. Fue un llanto seco, agotado. El último que le quedaba. Pero justo cuando estaba por emprender el regreso a su cabaña, algo llamó su atención. Una mujer joven, de abrigo rojo y voz firme, se acercó a ella. María la conocía de vista, Lucía Ortega, hija de una de las familias más acomodadas del caserío. Siempre elegante, siempre rodeada de gente. Sin embargo, jamás se había detenido a hablar con María. Doña María, espere, dijo la muchacha, casi con urgencia. María, confundida, se giró lentamente. Sí, señorita. Lucía respiró hondo, como quien lucha con las palabras. ¿Es verdad? Preguntó. ¿Es verdad que anoche alguien vino a verla? María sintió como un escalofrío le cruzaba la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? La joven miró alrededor, como si temiera ser escuchada, porque yo también lo vi. Estaba pasando por el camino cuando ese hombre salió de su cabaña. Tenía prisa, parecía nervioso, y dejó caer esto. Lucía abrió su mano, en su palma había una carta, arrugada y manchada de nieve. Creo que iba dirigida a usted, añadió. María sintió que el mundo volvía a detenerse. La piedra fría del pozo, el murmullo lejano del pueblo, el aroma navideño, todo se volvió borroso. Sus manos, temblorosas, alcanzaron el sobre. No había remitente, solo 2 palabras, escritas con una caligrafía que le resultó dolorosamente familiar. Para mamá. El corazón de María se contrajo, por un segundo creyó desmayarse. Lucía, preocupada, la sostuvo por el brazo. Doña María, ¿está bien? Ella no podía responder. Porque en ese momento comprendió algo aterrador. Aquel desconocido no estaba allí por casualidad y esa carta llevaba un mensaje que podría traer de vuelta los fantasmas del pasado o revelar una verdad que ella jamás imaginó. Con la carta apretada contra el pecho, María supo que el invierno emocional que llevaba años cargando estaba a punto de romperse. Y lo que vendría después, podría darle una última esperanza o destruir lo que quedaba de su corazón. La Navidad llegó sin anunciarse. No hubo campanas, no hubo villancicos, no hubo nada que le recordara a María que el calendario marcaba una noche distinta. En su cabaña, apenas iluminada por la luz mortecina de la vela, el tiempo parecía detenido, suspendido entre recuerdos y despedidas que nunca se hicieron. La carta, aquella que Lucía le entregó esa mañana, yacía sobre la mesa, intacta. María no había tenido el valor de abrirla. Sus manos temblaban cada vez que se atrevía a acercarlas al papel. Sabía, en lo más profundo de su alma, que ese sobrecargaba una verdad, quizá una verdad que no estaba preparada para enfrentar. La noche avanzó. Afuera, las casas del caserío resonaban con risas, platos que chocaban, música suave y luces de colores. Pero nada de eso alcanzaba su hogar. El viento seguía pasando por las grietas de la cabaña como un visitante indeseado, enfriando el aire y avivando la tristeza. María se sentó junto al fuego débil de la chimenea, envuelta en su chal, mirando la llama como quien mira la vida misma extinguirse. Esta noche, tampoco vendrá nadie, murmuró, con una resignación que ya no dolía. Era una herida tan vieja que había perdido la capacidad de sangrar. Recordó otras navidades, los abrazos de Ernesto, el olor del pavó que él preparaba con torpeza, la risa de Ricardo cuando era niño corriendo alrededor del árbol improvisado. Momentos que parecían pertenecer a otra mujer, a otro mundo, a otra vida. Ahora, solo quedaba ella y el silencio. La vela comenzó a inclinarse, titilando como si también estuviera por rendirse. María cerró los ojos. Señor, si esta ha de ser mi última noche, que sea tranquila, susurró. El silencio se volvió tan espeso que casi podía escucharse a sí misma respirar. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe seco en la puerta, un toque firme, inesperado,
que atravesó la quietud como un rayo partiendo el cielo. María abrió los ojos de golpe, el corazón le golpeó el pecho con una fuerza que hacía años no sentía. No, debe ser el viento, se dijo, temblando. Pero el viento no toca puertas. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Toc, toc. María se puso de pie con dificultad. La vela titiló, como si quisiera advertirle de algo. La casa entera pareció contener el aliento. ¿Quién está ahí?, preguntó, sin acercarse todavía. Y entonces, una voz desgastada, ronca, pero humana. Doña María, soy yo. El mundo se le nubló, la voz no sonaba a fantasmas. No sonaba a ilusiones, era real. Un temblor recorrió sus piernas, aquel timbre, ese tono quebrado. ¿Era posible? María dio un paso hacia la puerta. Luego otro. Sus manos sudaban, su respiración era irregular, y su corazón parecía querer escapar del pecho. Se detuvo frente al picaporte sin atrever a tocarlo. ¿Quién dijo que era? Balbuceó. Un silencio breve. Y luego, mamá, por favor, ábrame. La vela casi se apagó, algo dentro de ella también. Porque esa palabra, mamá, hacía más de 15 años que nadie se la decía. María sintió que sus piernas flaqueaban, que la emoción amenazaba con derrumbarla, pero el miedo también estaba allí, clavado como una espina. ¿Y si no era real? ¿Y si era un engaño? ¿Y si la carta? Ricardo, susurró, sin saber si era un recuerdo o un milagro. Sus dedos finalmente alcanzaron el picaporte. Lo giró. La puerta se dio con un chirrido antiguo. Y allí, bajo la nieve que caía suavemente, estaba un hombre demacrado, con barba larga, con los ojos hundidos, pero con la misma expresión que ella recordaba de cuando era niño, una mezcla de culpa y esperanza. Pero antes de que María pudiera pronunciar palabra, él cayó de rodillas. Mamá, perdóneme, no vengo solo. María retrocedió un paso, sin entender. Ricardo alzó la mirada, llena de un dolor que parecía no caber en su rostro. Hay algo que usted debe saber, dijo, con voz rota. Y desde la oscuridad, detrás de él, apareció una segunda figura. Una mujer joven, pálida, temblorosa, llevaba un bebé envuelto en mantas. Ella, Ricardo tragó saliva, ella es Ana. Mi esposa, y este niño, es su nieto. El silencio estalló como un cristal. La Navidad que María esperaba pasar sola, acababa de transformarse en un capítulo que ningún corazón podría haber previsto. Un milagro, una verdad y un secreto aún más oscuro, escondido en los ojos de Ricardo, que todavía no se atrevía a confesar. La puerta aún estaba entreabierta, y el aire helado de la noche entraba en la cabaña como un invitado insistente. María, abrumada por la aparición de su hijo, de la joven Ana y del pequeño bebé, apenas podía procesar la escena. Era como si el tiempo se hubiese detenido para permitirle recuperar, de golpe, todo lo que creía perdido. Pero la noche todavía guardaba otra sorpresa. Mientras María intentaba recomponer su respiración, un ruido de cascos se escuchó acercándose por el camino. Primero leve, luego más claro, más firme. Ricardo, alerta, se volvió hacia el sendero. Ana apretó al bebé contra su pecho. María sintió que algo dentro de ella volvía a tensarse. ¿Quién vendrá a estas horas?, murmuró, con el corazón aún tambaleante. Del fondo de la neblina comenzaron a aparecer 3 figuras montadas en caballos oscuros. La nieve, al caer, iluminaba sus siluetas como motas danzantes. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, María los reconoció sin dificultad. Don Julián Ríos. El ranchero más respetado del valle, dueño de extensas tierras, hombre de palabra dura pero de corazón noble. A su lado cabalgaban sus hijos, Sofía, joven de mirada firme y gentileza heredada de su madre, y Matías, un adolescente alto, callado, siempre atento a su padre. Buenas noches, doña María, dijo don Julián con un tono grave, desmontando con agilidad sorprendente para su edad. Perdone si la sorprendemos. Venimos, porque no podíamos dejarla sola en Navidad. María sintió un nudo en la garganta, hacía años que nadie pronunciaba esas palabras para ella. Sofía bajó con una gran olla envuelta en mantas para mantener el calor. Matías cargaba una canasta llena de pan tierno, queso fresco y un par de botellas de sidra casera. Pensamos que quizá le gustaría cenar con algo caliente, añadió Sofía con suavidad. Aquella escena, simple y luminosa, contrastaba con la oscuridad emocional que María llevaba dentro. Por un instante, sintió vergüenza. Su cabaña humilde, su aspecto cansado, la vela temblorosa, la carta sin abrir sobre la mesa, y ahora, además, su hijo perdido que regresaba con secretos latentes. Pero don Julián,
Como si adivinara sus pensamientos, sonrió con amabilidad. La Navidad no se celebra en casas grandes, doña María. Se celebra donde hace falta. Y esta noche, usted nos hacía falta a nosotros. Ese gesto quebró algo dentro de ella, un hielo viejo, incrustado en su pecho desde hacía demasiado tiempo, comenzó a derretirse. María invitó a todos a pasar. La cabaña, pequeña y modesta, se transformó de pronto en un refugio lleno de voces, de pasos, de movimiento. Sofía colocó la olla en la mesa, el aroma del guiso caliente llenó la habitación como un abrazo. Matías se apresuró a avivar el fuego mientras la joven Ana se sentaba en silencio, protegiendo al bebé del frío. Ricardo evitaba mirar a su madre. En sus ojos había algo más que culpa, había miedo. Don Julián, mientras se quitaba el sombrero, observó la escena con interés. Parece que la familia le ha crecido, doña María, comentó, clavando los ojos en Ricardo. ¿Nos presenta? María abrió la boca, pero Ricardo dio un paso adelante. Soy Ricardo, el hijo de doña María, dijo, con un hilo de voz. Y ellos, son mi esposa y mi hijo. Don Julián asintió con lentitud, aunque sus ojos parecían leer mucho más de lo que escuchaban. Bienvenido de vuelta, muchacho. Tu madre te esperaba desde hace años. Ricardo bajó la mirada. Mientras todos comenzaban a acomodarse, Sofía tomó la iniciativa. Permítanos servirles. Esta noche nadie debe comer solo. Pero mientras la armonía comenzaba a tomar forma, una sombra más profunda se deslizó en la expresión de Ricardo. Parecía inquieto, vigilante, como quien espera una mala noticia. María se acercó a él con el corazón encogido. Hijo, ¿qué sucede? Susurró. Desde que llegaste, llevo viendo en tus ojos, algo oscuro. Ricardo tragó saliva, miró al bebé, miró a Ana, miró a la puerta. Y por fin, con un murmullo apenas audible, confesó. Mamá, no hemos venido solo a pedir perdón, estamos huyendo. María sintió un vértigo repentino. ¿Huyendo? ¿De quién? El silencio en la cabaña se volvió denso, Ana cerró los ojos con dolor, el bebé comenzó a inquietarse. Ricardo habló finalmente, con la voz quebrada. De un hombre, peligroso, un hombre al que le debo algo que no pude pagar y que, sabe dónde estamos. Don Julián, al escuchar eso, se irguió como un lobo viejo que percibe amenaza. El viento golpeó la ventana, la vela tembló, la Navidad, que por un instante había parecido un milagro, volvió a cargar un tono de presagio. Porque el pasado de Ricardo, tarde o temprano, tocaría la puerta. Y esta vez, quizá no traería bondad. La mesa era humilde, pero esa noche brillaba como si los manteles fueran de fiesta. Sobre ella, el aroma del guiso recién preparado por doña Blanca, la esposa de don Julián, llenaba cada rincón de la pequeña cabaña. María, con las manos temblorosas, apenas se atrevía a tomar la cuchara. Tenía miedo de que ese instante de calidez fuese tan frágil como un sueño que se rompe al amanecer. Sofía, con sus ojos grandes y sinceros, se inclinó hacia ella. María, ¿hace cuánto que no compartes la cena con alguien? La pregunta la desarmó. María tragó saliva, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Mucho, susurró. No recuerdo la última vez. Matías, siempre más reservado que su hermana, le ofreció un gesto tímido pero lleno de ternura. Pues ya era hora de que alguien se sentara a tu lado, dijo, y su voz tenía esa mezcla de fuerza y calidez que solo tienen los hombres que han trabajado la tierra desde niños. Las risas suaves comenzaron a llenar el espacio. Don Julián narraba anécdotas del rancho, historias de potrillos recién nacidos, de tormentas que parecían tragarse el cielo, de cosechas salvadas por milagros campesinos. María se sorprendió a sí misma sonriendo de verdad. Era como si, por primera vez en años, recordara que se sentía pertenecer a algo más grande que su soledad. El corazón, endurecido por tantas cicatrices, comenzaba a ablandarse. Pero justo cuando la escena parecía sacada de un oasis, un detalle rompió la armonía. Sofía se levantó para traer más pan del canasto. Sin querer, al mover la falda, dejó al descubierto un collar de plata que llevaba al cuello. Una pieza antigua, demasiado antigua. María se quedó petrificada. Ese collar era idéntico al que llevaba su madre el día que desapareció. La sangre se le heló. Sofía, dijo con voz trémula, ¿dónde conseguiste ese collar? La joven se detuvo, sorprendida por el tono. Su padre y su hermano también levantaron la vista. Sofía se llevó una mano al pecho, tocando el colgante como si de pronto pesara 10 kilos. Este collar me lo dio una mujer hace años, respondió, nerviosa. Una mujer que encontramos herida cerca del viejo camino del río.
Nunca supimos quién era. María sintió cómo la habitación giraba. Ese camino. Ese collar. Esa mujer. No era coincidencia. Y entonces la verdad cayó sobre ella como un trueno que se cuela por la ventana abierta. La mujer que encontraron, murmuró, era mi madre. El silencio se hizo tan denso que hasta el fuego de la estufa pareció apagarse. Don Julián se puso de pie de golpe, como si aquella revelación fuese una daga inesperada. María, dijo con voz grave, hay algo que no te dijimos, porque no sabíamos cómo hacerlo. Sofía y Matías intercambiaron miradas llenas de culpa y temor. La mesa, que segundos antes había sido símbolo de calidez, se convirtió en escenario de un secreto que llevaba años enterrado. Un secreto que ya no quería seguir oculto. Y María, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, comprendió que aquella familia no había llegado solo para darle compañía, sino para abrir una herida que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. La tormenta, que hasta hacía unos minutos no era más que un murmullo lejano, estalló con una furia desatada. El viento golpeaba la cabaña como si quisiera arrancarla de sus cimientos, y la lluvia caía en diagonales violentas que hacían crujir las ventanas. Don Julián se acercó a la puerta, la empujó un poco y la cerró de inmediato. No hay forma de regresar al rancho esta noche, sentenció, sacudiéndose el sombrero empapado. El arroyo debe estar desbordado ya. Sofía se abrazó a sí misma, Matías avivó el fuego de la estufa. La cabaña se llenó de un resplandor cálido y danzante, que contrastaba por completo con la furia de afuera. Para María, cada gota que golpeaba el techo parecía un recordatorio de algo, de lo sola que había vivido, de lo silenciosas que se habían vuelto sus noches, y de lo extraño, casi milagroso, que resultaba sentirse acompañada ahora. Sofía se sentó a su lado, con la naturalidad de quien se sienta junto a una hermana. No tengas miedo, le dijo con una dulzura que desarmaba. Mi abuela decía que las tormentas vienen a limpiar el alma. María sonrió, aunque la sombra de la revelación anterior seguía opacando su mirada. No le tengo miedo a la tormenta, respondió. Le tengo miedo a la verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Matías levantó la vista desde el fuego, y don Julián se acercó lentamente, como si estuviera a punto de cargar con un peso demasiado grande. María, comenzó él, con voz grave, aquella mujer que encontramos, tu madre, no murió aquella noche. Al menos no de inmediato. El corazón de María latió con tal fuerza que casi pudo escucharse. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Susurró. Don Julián respiró hondo. Sus ojos, acostumbrados a ver tormentas en el campo, parecían enfrentarse ahora a una tormenta distinta, una emocional, mucho más peligrosa. La llevamos al rancho, la cuidamos, la curamos como pudimos. Pero cuando recuperó el conocimiento, pidió algo. Nos rogó que no te buscáramos, que no la siguiéramos. Ese collar fue lo único que nos dejó, junto con un mensaje. Sofía bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. Matías apretó los puños. Había algo más, algo que ninguno de ellos sabía cómo decir. ¿Un mensaje? Preguntó María, con la voz quebrada. ¿Para mí? Don Julián asintió. Un mensaje que, se detuvo, inseguro. Nunca pudimos entregarte porque ella desapareció antes de que amaneciera. La tormenta rugió con un trueno que hizo vibrar las paredes. Pero nada hacía más ruido que el silencio que siguió. María cerró los ojos. Su madre, viva. Su madre, huyendo. Su madre, dejando un mensaje. Pero antes de que pudiera preguntar más, un golpe seco resonó en la puerta. Un golpe que no era del viento. Todos se miraron. El golpe volvió a sonar, más fuerte. Matías se levantó de un salto y tomó un leño como si fuera un arma. Sofía retrocedió un paso. Don Julián frunció el ceño. María, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la columna. No sabía por qué, pero algo dentro de ella reconocía ese sonido. Ese ritmo. Esa forma particular de llamar. El tercer golpe fue más suave, como un susurro de madera. Don Julián se acercó con cautela y preguntó: ¿Quién anda ahí? Y entonces, desde el otro lado de la puerta, se escuchó una voz. Una voz ronca. Una voz cansada. Una voz que hizo que la sangre de María se congelara. Ábranme, por favor, necesito ver a María. El mundo se detuvo. La tormenta afuera pareció enmudecer, y el fuego titubeó, como si también temiera lo que estaba a punto de entrar. María se llevó una mano al pecho, sintiendo que el alma se le desprendía del cuerpo. Porque esa voz era idéntica a la de su madre. La madrugada avanzaba con pasos fríos. La tormenta no cedía,
Por el contrario, cada ráfaga de viento parecía un rugido más feroz que el anterior. Dentro de la cabaña, la tensión era tan espesa como el olor a humedad que comenzaba a filtrarse por las grietas del techo. La presencia de aquella mujer desconocida, o demasiado conocida, dormía en silencio sobre una manta, tras haber desfallecido apenas cruzó la puerta. La voz que pronunció el nombre de María aún resonaba en el aire, como un eco que nadie se atrevía a cuestionar. María, sentada junto a la estufa, no podía apartar los ojos de la silueta de la visitante. Su corazón se debatía entre el impulso de acercarse y el miedo a descubrir una verdad que podía arrancarla de raíz. Sentía que flotaba entre dos vidas, la que conocía y la que nunca quiso saber. Afuera, los árboles se doblaban como si intentaran resistirse a la furia de la ventisca. Sofía, medio dormida, murmuró: «La nieve está cayendo muy pesada». Don Julián la cubrió con una manta, preocupado. Matías, vigilante, acomodaba los troncos del fuego para que la llama no muriera. No podían permitirse pasar la noche con frío. Fue entonces cuando un sonido seco, profundo, retumbó sobre sus cabezas. Un crujido largo, amenazante. Los cuatro se quedaron inmóviles. María sintió un estremecimiento en la espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó Matías, sin apartar la vista del techo. Otro crujido. Esta vez aún más fuerte, como un lamento de madera a punto de quebrarse. Don Julián no tuvo dudas. Todos afuera ahora mismo. El techo no va a resistir. Pero el viento era una bestia salvaje golpeando la puerta. La nieve se acumulaba en montículos que llegaban a las ventanas. Salir era casi imposible. Un tercer crujido resonó, y la estructura que durante décadas había protegido a María gimió como un animal agotado. La anciana, con el corazón acelerado, apenas pudo ponerse de pie. «Mis cosas, mi casa», susurró. Sofía intentó ayudarla a avanzar, pero el tiempo se les acabó. Una parte del techo se desplomó primero, dejando caer una avalancha de nieve, polvo y vigas podridas. La estufa ardiente quedó expuesta al caos, y las chispas saltaron al aire como luciérnagas desesperadas. «¡Corran!», gritó Julián, empujando a sus hijos hacia la salida. «María, venga». Pero María se resistió un instante, mirando hacia la habitación donde estaban guardadas las pocas reliquias de su vida, la bufanda que Ernesto le tejió, la foto de su boda, una carta amarillenta que su madre le dejó antes de desaparecer, y que jamás había podido abrir. Un segundo estruendo cayó sobre ellos. Parte del techo cedió por completo. Matías la tomó del brazo en el último instante y la arrastró hacia la puerta, mientras Julián cargaba en brazos a la mujer recién llegada, aún inconsciente. La nieve los golpeó en la cara como puñales helados. El viento no les permitía ver más allá de 1 metro. Justo cuando lograron salir, un estrépito ensordecedor marcó el final de la cabaña. El techo entero colapsó. La casa se desmoronó como un castillo de cartas, tragada por la nieve, la oscuridad y el frío. Un remolino de polvo se elevó por el aire, seguido de un silencio sepulcral que incluso la tormenta respetó por unos segundos. María cayó de rodillas. No lloró al principio. Solo miró los escombros. Aquella casa que había sido refugio, prisión, testigo de su amor y de su dolor, había desaparecido en un instante. Se llevó las manos al rostro, y entonces sí, rompió en un llanto desgarrador. Mi vida, toda mi vida estaba ahí. Sofía la abrazó sin pensarlo, protegiéndola del viento, del frío y del abismo emocional que la había envuelto. Pero lo que nadie esperaba sucedió entonces. Entre el humo del derrumbe y la nieve que seguía cayendo, se escuchó un sonido suave, como un tintineo. La mujer inconsciente, aquella que había llegado a la puerta horas antes, comenzó a despertar en los brazos de don Julián. Abrió los ojos lentamente y, pese a la tormenta, su voz salió clara. «María, esto tenía que pasar», dijo, aunque apenas podía sostenerse. «Lo que guardabas ahí, ya no debía seguir contigo». María levantó la mirada, confundida, con lágrimas aún en las mejillas. La mujer extendió una mano hacia ella. «Tu vida no terminó en esa casa, hija. Está a punto de comenzar, de verdad». El viento sopló con fuerza, envolviendo a todos en un frío casi ritual. Y en ese instante, María lo supo. Aquella mujer, aquella voz, aquella mirada. No podía ser otra. El pasado no solo había regresado. Había venido a cambiarlo todo. La tormenta seguía rugiendo, pero alrededor de María se había formado un pequeño círculo de calor humano. Sofía la abrazaba con fuerza, Matías le frotaba los hombros para que el frío no la venciera, y don Julián sostenía a la misteriosa mujer mientras intentaba cubrirla del viento con su abrigo. A pesar del caos y del derrumbe, algo sutil,
casi invisible pero poderoso, empezaba a moverse en aquel grupo, una sensación de unidad, como si la tragedia hubiera sellado entre ellos un lazo imposible de desatar. María, sin embargo, no podía dejar de llorar. El frío mordía sus manos y la nieve se aferraba a su ropa, pero era el dolor lo que realmente la estaba quebrando. Ese era mi hogar, sollozó, con la voz rota. Lo poco que me quedaba de Ernesto, lo poco que me quedaba de mi vida. Sofía la sostuvo aún más fuerte, como si quisiera evitar que se desmoronara del todo. No estás sola, María. No lo estás, le dijo con una convicción dulce y firme. Nosotros estamos aquí. Matías, con una madurez que contrastaba con su juventud, añadió. Una casa puede caerse, pero usted sigue siendo familia para nosotros. Y las familias no se abandonan en medio de una tormenta. Las palabras calaron hondo en el corazón de María. En medio del desastre, el calor de esa afirmación fue como un rayo de luz. Cerró los ojos y dejó que sus lágrimas cayeran libremente, pero esta vez ya no eran solo de pérdida, también traían un atisbo de alivio. Don Julián se acercó y puso una mano firme sobre su hombro. María, usted no tiene que cargar esto sola, dijo con voz grave, llena de una ternura que pocas veces dejaba ver. Mi casa es grande y siempre ha habido lugar para quienes lo necesitan. Esta noche, y todas las que haga falta, usted tendrá un techo con nosotros. María levantó la mirada, temblorosa. No estaba acostumbrada a que alguien la sostuviera de esa forma. Durante tantos años, había aprendido a sobrevivir a base de silencio y soledad. Pero antes de que pudiera responder, un quejido suave se escuchó a su lado. La mujer desconocida, esa figura que había llegado con una mezcla de misterio y destino, comenzaba a moverse. Julián la sostuvo mejor. Despacio, señora, le dijo con paciencia. La mujer abrió los ojos. Su mirada era profunda, cargada de algo que rozaba el reconocimiento, aunque aún no se atrevía a pronunciarlo. María dio un paso hacia ella, arrastrada por un impulso instintivo que no podía explicar. Pero antes de que la visitante pudiera hablar, don Julián señaló algo entre los escombros. Miren, dijo, con sorpresa. Allí, entre tablas rotas y nieve amontonada, asomaba un objeto pequeño, brillante, milagrosamente intacto. Sofía se adelantó corriendo y lo tomó entre sus manos. Es un relicario, dijo, limpiando la nieve. María sintió un vuelco en el pecho. Ese relicario era de mi madre, susurró, llevándose la mano al corazón. La mujer desconocida se incorporó y habló con una voz trémula. No fue la casa la que decidió dejarlo intacto, fui yo, dijo, con un tono que paralizó por completo el aire. Todos se volvieron hacia ella. La mujer se quitó la manta que la cubría y tomó el relicario de manos de Sofía. Con dedos temblorosos, lo abrió. Adentro, además del pequeño retrato que María conocía, había algo más, un trocito de papel doblado. Un mensaje. Matías y Sofía intercambiaron miradas tensas. Don Julián respiró hondo, como si la tormenta de afuera fuese más fácil de enfrentar que lo que estaba por revelarse. La mujer miró directamente a María. Este relicario, lo dejé yo aquella noche. Y este mensaje, es el que nunca pude entregarte. María sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Por qué? Preguntó con un hilo de voz, apenas respirando. ¿Quién es usted? La mujer tragó saliva, levantó el rostro y, con una fuerza que parecía venir de años de silencio y arrepentimiento, pronunció. Soy, quien debí ser siempre para ti. La nieve cayó con un silencio casi sagrado en ese instante. María se tambaleó. Sofía la sostuvo por la cintura. ¿Está diciendo que? Musitó don Julián, incrédulo. La mujer asintió. Y entonces, sin rodeos, sin máscaras, sin más fugas posibles, dijo. María, yo soy tu madre. La noche se fue apagando lentamente, como una vela que se consume tras iluminar más de lo que parecía posible. La tormenta había cedido, dejando un silencio pesado, casi reverencial, sobre la montaña. En ese silencio nacía una nueva realidad, una cabaña destruida, un relicario salvado milagrosamente, y una verdad que había llegado demasiado tarde, pero que aún ardía en el pecho de todos. María, aún conmocionada por la revelación de la mujer que aseguraba ser su madre, observaba los primeros hilos de luz del amanecer. Estaba agotada, temblorosa, pero por primera vez en años, no estaba sola. Sofía se mantenía a su lado, abrazándola como si quisiera protegerla del mundo entero. Matías, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, se acercó a don Julián y le habló en voz baja, pero con una determinación firme. Papá, no podemos dejarla aquí.
María ya no tiene casa, ni familia, y, miró a la mujer recién llegada, que intentaba mantenerse en pie. Su madre no está en condiciones de cuidarla ni de cuidarse a sí misma. Sofía, escuchando, se volvió con el corazón en la garganta. Papá, por favor, dijo con esa ternura valiente que la caracterizaba. María siempre ha sido como una abuelita para nosotros. No podemos dejarla abandonada. Llévala a casa. Que viva con nosotros. Don Julián los miró a ambos. Había orgullo en su mirada, pero también un cansancio profundo por la larga noche. Caminó hacia María, que seguía abrazando el relicario con dedos temblorosos. María, comenzó él, con voz suave, casi paternal. Los muchachos y yo hablamos. Si usted quiere, puede venir con nosotros. A nuestra casa. Hoy, y todos los días que la vida quiera darle. María levantó el rostro con un temblor de incredulidad. ¿Con ustedes? Susurró, como quien pronuncia palabras demasiado grandes para su corazón. Sofía se agachó a su lado y tomó sus manos. Queremos que sea nuestra abuelita, dijo con una sonrisa que le iluminó los ojos. Usted nos cuidó esta noche, ahora déjenos cuidarla a usted. María sintió una punzada en el pecho. No de dolor, sino de algo aún más profundo, la sensación de que alguien la quería sin pedirle nada a cambio. Después de tanto abandono, de tantas noches frías, de tantos silencios que parecían cuchillos, ese gesto era un milagro. Matías añadió, usted ya es familia, aunque no llevemos la misma sangre. Eso lo decidimos nosotros. La mujer que afirmaba ser la madre de María observaba en silencio, con lágrimas empañando sus ojos. Su rostro, desgastado por los años y los secretos, mostraba un dolor que iba más allá del físico. Hija, aceptar esto es, hizo una pausa, temblorosa, aceptar que dejé un vacío en tu vida que otros están llenando mejor que yo. María la miró con un torbellino de emociones. No sabía si debía acercarse, abrazarla o alejarse. La herida era demasiado reciente, demasiado profunda, y aún no sabía si cicatrizaría. Pero ahora, por primera vez en su vida, no tenía que decidirlo sola. Don Julián sostuvo a la mujer por el brazo. Podemos llevarla también, dijo con firmeza. Nadie se queda atrás esta mañana. A esas palabras, la mujer pareció desplomarse emocionalmente y apoyó la cabeza en el pecho del ranchero. Por un instante, pareció una niña perdida y no la figura misteriosa de la noche anterior. El amanecer terminó de romper el horizonte. La luz bañó los restos de la cabaña, revelando su destrucción total, pero también dando forma a algo nuevo, un camino blanco y puro que se abría frente a ellos. Vámonos, dijo Sofía con un brillo decidido. Esta noche terminó. Y lo que viene, será mejor. Todos comenzaron a caminar hacia el rancho, dejando atrás los escombros. María avanzaba despacio, sostenida entre Sofía y Matías. Cada paso era un adiós a la soledad, a los recuerdos congelados, a todo lo que la hacía caer en el mismo abismo una y otra vez. Pero cuando ya estaban alejándose, María se detuvo. Algo en el viento le llamó la atención, una sensación de presencia que la observaba desde los árboles nevados. Se giró lentamente. Entre la bruma del amanecer, juraría haber visto una silueta masculina, quieta, inmóvil. Un hombre alto, con la cabeza descubierta, mirando en silencio hacia ella. El corazón se le oprimió. ¿Era posible? Parpadeó. La silueta desapareció. María sintió un escalofrío correrle por la espalda. ¿Todo bien, María?, preguntó Sofía, tirando suavemente de su brazo. María respiró hondo y forzó una sonrisa. Sí, es solo que, por un momento pensé ver a alguien conocido. El grupo siguió avanzando sin saberlo. Sin imaginar que ese hombre, esa sombra silenciosa, no era un desconocido, sino alguien que volvía del pasado, y que traería un nuevo temblor a la vida de María.